Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos. En victoria de la hermana. Muy bien. Gracias al Señor. Aquí estamos renovados en el Espíritu. Amén. Amén. Esa es la renovación carismática. Renovar nuestra vida. Hay que pensar que no estamos muy bien. Tenemos que reflexionar y tenemos que ser mejores. Amén. Amén. Eso es renovar. Eso es empezar a revisar qué tenemos que hacer con nuestra vida. Muy bien. Pues hermanos, les voy a hablar de un personaje que seguramente ya hemos hablado de él aquí en este grupo, pero el Señor hoy me lo colocó particularmente fuerte. Estoy hablando de Josué. Me lo colocó particularmente fuerte esta mañana porque estaba yo ahí como analizando algunos problemas, algunas situaciones que hay con mi negocio y que a veces como que siento como que no arranca y como que está, ya saben, la economía está un poquito frenada y estaba yo así un poquito como preocupado, cabizbajo. Y yo creo que tal vez esas cosas me pasan a mí cuando el pueblo de Dios está como con preocupaciones. Ustedes saben eso, ¿verdad? Uno se vuelve sensible al Espíritu. Y cuando uno está empujado a la oración con un motivo particular, es porque se necesita en la comunidad. Por eso usted cuando se sienta con alguna preocupación especial, no solamente ore por usted, ore por todos. Por eso somos parte de un grupo de oración. El Señor dice que permanezcamos orando. Efesios nos dice, oren sin cesar. Y esa oración tiene que ser extendida a todos los demás. El que tiene un hijo enfermo, ore por su hijo y por todos los demás niños enfermos, para que esa oración se convierta en una oración más potente. Cuando llega al cielo, el Señor ve que está no solamente orando por usted, sino está intercediendo por los demás. Y entonces el Señor empieza a obrar y a desatar las fuerzas del cielo para que obren a nuestro favor. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con Josué? Pues Josué es este personaje, ustedes se acuerdan de Moisés, ¿verdad? Y se acuerdan de todo el tema del Éxodo. ¿Cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? Y cómo el Señor a través de Moisés libera al pueblo, lo saca con muchas riquezas, lo lleva al monte, a ese encuentro, el monte Horeb, como se llama nuestro grupo, a ese encuentro con el Señor, allá donde el Señor les da los mandamientos, ¿verdad? Allá donde el pueblo está listo para iniciar una nueva vida, para entrar a una tierra prometida de donde mana, leche y miel. Y ustedes recuerdan tal vez cómo Moisés, cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, mandó una gente para que fueran exploradores. 12 hombres fueron allá a buscar a ver cómo era la cosa. De los 12 que mandaron, 10 volvieron bastante preocupados, diciendo que eso allá era terrible, que esa tierra estaba llena de gigantes, que ahí nos van a acabar, allá no vamos a poder llegar. Y hubo 2 personajes que dijeron, no, si Dios está con nosotros, vamos a poder conquistar cualquier cosa. Fueron Josué y Caleb. Caleb es ese otro personaje que también el Señor nos ha permitido hablar de él aquí en el grupo de oración. Muy bien, Josué entonces es uno de estos hombres valientes que dice, no, con el Señor todo lo podemos. Resulta que cuando el pueblo dice que no, el Señor se enfada. Y entonces le dice, ahora sí, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y los pone a caminar por el desierto, ustedes recuerdan, ¿verdad? Hasta que se mueren los que se tenían que morir. Todos esos cobardes que no creyeron en el Señor, allá quedaron, salvo por Josué y Caleb. Muy bien, entonces Josué es ese hombre que recibe entonces el encargo que Moisés no pudo cumplir. Es Josué el que recibe el encargo del Señor. Josué en el inglés se llama Joshua, ¿verdad? ¿Y ustedes saben cuál es el otro nombre que se le da a Jesús también? Yeshua. Yeshua. Y estas son cosas que hay en la palabra de Dios que a nosotros tienen que ayudarnos a entender que
la palabra no puede pasar por nosotros sino tenemos que tratar de entender qué pasa con la palabra. Llama al Espíritu Santo que nos muestre esos paralelos que hay en la palabra. Como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, vino a ser Josué, el que llevó el pueblo a la tierra prometida. Como la humanidad no fue capaz de encontrar el camino hacia Dios, es Jesucristo el que viene y nos dice, este es el camino. ¿Amén? Amén. ¿Sí nota usted por qué el paralelo entre Yeshua y Joshua? Muy bien. Entonces, Josué es un personaje interesantísimo para analizar. Resulta que después de que ya ya ha muerto Moisés, entonces Josué hace una cosa que está en la palabra de Dios que me pareció interesantísima. Él dice, bueno, como ya se murió una cantidad de gente, ahora hay una cantidad de gente nueva, entonces ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a renovar el pacto de Abraham. Entonces aquí estos hombres miembros y mujeres miembros del grupo Oreb, que son tan estudiosos y tan juiciosos, ¿quién me podrá decir entonces cómo es que era el pacto de Abraham con Dios? Había una señal que se hacían los hombres. La circuncisión. Muy bien, gracias. La circuncisión. Entonces Josué dice, vamos a renovar ese pacto con Dios. Y entonces dijo, aquí el que no esté circuncidado, se va a circuncidar. Y el pueblo de Israel se renovó en ese pacto con Dios. Una vez que el pueblo ha renovado su alianza y que han descansado, se han recuperado del procedimiento, ya el Señor los prepara para entonces salir a buscar la tierra prometida, ¿verdad? Quiero saltar un poco más adelante en el libro de Josué e ir a la parte de Jericó. ¿Y por qué Jericó? Porque es la parte donde el Señor me mostró lo que yo estaba necesitando y tal vez es lo que tú necesitas oír esta noche. Resulta que ya el pueblo, Josué ya llevó el pueblo a esa renovación de la alianza con Dios, ¿verdad? Que eso nos haga pensar en nosotros que necesitamos renovar nuestra alianza con Dios. Cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Él, el que va a pelear la batalla es Él. No es una coincidencia, sino es una diosidencia que ahora en el momento de la adoración que estábamos nosotros aquí orando, el Señor nos dio la palabra de Efesios de batalla espiritual, donde está la armadura de Dios. Porque estamos en una batalla espiritual. Y vamos a ver cómo esta palabra de la toma de Jericó nos lleva a entender la forma en que se hace la batalla espiritual. El ángel se le acerca a Josué y le dice, vas a ir a tomar Jericó. Ellos acababan de pasar, de cruzar el Jordán y van a ver dónde es el territorio y se encuentran con que esta es una ciudad súper amurallada. Había muros por todas partes y dicen algunos estudiosos de la palabra que el muro era tan grande que arriba del muro podían ir ¿cómo se dice? Dos carros, dos cabalgaduras, la una junto a la otra, pasando por encima de la muralla. O sea, no era un murito así un ladrillito de dos, no, era un muro. Tenía unas murallas enormes esta ciudad. Si yo soy Josué y estoy entrando a la tierra prometida y me dicen, vamos a tomar aquí estos pueblos, uno dice, pues empecemos por el más chiquito, ¿verdad? Vamos a buscar uno. Pero el Señor le dice, vas a ir a tomar Jericó. Y dice, ¿cómo Jericó? Si es la ciudad amurallada más grande y más fuerte. Pero mire lo hermoso Josué. La palabra de Dios no nos dice que él le dijo al ángel, nada. Le dice el ángel, vamos a tomar Jericó. Y él dice, listo, vámonos. Esa tiene que ser nuestra actitud con el Señor, ¿verdad? Cuando uno sienta la voz de Dios que le dice, vamos a tomar Jericó, vámonos. Es que eso es imposible. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Pues muy bien, el ángel le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer.
Usted solamente piense que en las instrucciones, cuando uno sale a la batalla, dice, bueno, mandemos adelante a los más fuertes, a los más valientes, ¿verdad? No, esta vez el ángel dijo no. ¿A quién vamos a mandar adelante? Adelante vamos a mandar a los sacerdotes. Vamos a mandar a los más santos. Iban 7 sacerdotes, los hombres que tenían al cuidado de el arca. Eso, el arca. O sea, ¿quién iba adelante? El arca. ¿Y el arca qué representa? A Dios. Exactamente. ¿Quién iba adelante? Dios. ¿Quién iba a enfrentar al enemigo? Los más santos, no los más fuertes. Acuérdese, la pelea no es de fuerza, no es de armas, no es de bombas, no, es una batalla espiritual, que es la batalla que nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos viviendo nuestra vida en una batalla espiritual. ¿Usted qué cree que son sus problemas? Sus problemas son el enemigo tratando de no dejarlo progresar en su vida espiritual, de oprimirlo, de acabarlo, de no dejarlo levantar, de mantenerlo ocupado, preocupado, que usted esté estresado, que usted tenga úlcera, que usted no sepa qué hacer. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted no se preocupe en levantar sus brazos y alabar al Señor y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno, digno de loor. La alabanza es el ejercicio más importante que tiene que haber en la vida de un cristiano, porque esa es su comunicación con Dios. El enemigo no quiere eso, entonces lo que quiere es tenerte preocupado, ocupado, tenerte maltrecho, con problemas, con preocupaciones, con estrés, y cómo voy a hacer, pero es que, no, ese es el enemigo. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo el ángel a Josué, primero va el arca, primero van los hombres más santos, no los más fuertes. Es una pelea de santidad, ¿verdad? Vamos adelante. Luego dice, ustedes van a salir y le van a dar una vuelta a la ciudad, a las murallas, durante 6 días. Van a ir y le van a... callados. Nosotros los cristianos nos vemos más bonitos cuando estamos, tenga la seguridad, porque es que uno reniega, se queja, dice lo que no tiene que decir, ¿no? Si uno se va a la batalla y es una batalla espiritual, usted no empiece a decir, ay, yo no sé si voy a poder o no. No. Ay, es que a mí no me han enseñado eso. Es que yo no voy a ser capaz. Silencio. Así mandó el pueblo del ángel al pueblo de Israel. Usted se va calladito. Ahora, usted solamente imagínese al pueblo de Israel que sale de su campamento, miles de hombres que salen de su campamento y llegan a la ciudad. Dice la palabra de Dios que la ciudad estaba cerrada, estaba todo bloqueado, amurallado, las murallas eran grandes, pero yo me imagino, no está ahí, pero yo me imagino que la gente estaba mirando a ver qué era el cuento, ¿verdad? No miramos nosotros un accidente en la calle, ay, no estarán los de Jericó para ver qué es el problema, qué será y salen unos pobres tipos ahí callados. ¿Ustedes creen que los que estaban en las murallas estaban callados? Yo me imagino que no, yo creo que les estaban diciendo hasta mico, les estarían botando tomates, qué sé yo. Me imagino. Cuando nosotros estamos librando una batalla espiritual, vamos a escuchar una cantidad de voces que nos están diciendo, no, usted no puede, ustedes son bobos, ustedes no son capaces, usted, olvídese, ¿usted qué va a poder? Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Seguir caminando y seguir callados. Calladitos, no hay que responder las ofensas, no hay que responder al que nos está maldiciendo, no hay que responder al que nos está diciendo que no vamos a ser capaces. Nosotros, calladitos. Todo el que nos desee el mal, calladitos. No respondamos las ofensas. Ahora, esto fueron 6 días. ¿Usted se imagina que después de dar la vuelta a las murallas, eso tenía que ser grande? A lo mejor ya
de tarde venían estos pobres tipos al campamento. Ah, bueno, imagínense la burla. Ya nos dieron la vuelta y se devolvieron. 6 días. ¿Qué pasó el séptimo día? Dice la palabra de Dios en Josué 6, capítulo 6, versículo 14. Durante 6 días dieron a diario una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Al séptimo día los israelitas se levantaron de madrugada y dieron la vuelta en torno a Jericó según el mismo rito que los días anteriores. Pero ese día lo hicieron 7 veces. A la séptima vez, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué ordenó al pueblo: den su grito de guerra, porque Yahvé les ha entregado la ciudad. Palabra de Dios. Y yo estoy parado entre los soldados que vamos ahí caminando y dicen: ¿qué? Que dé su grito de guerra, hermano. Deje ver que usted conquistó la ciudad. Y uno sigue mirando murallas. Esa es la fe de un cristiano. Así usted vea lo imposible. Así usted vea que eso es insoldable, que eso es inalcanzable, que no hay nada que hacer. Usted siga con su fe. Usted siga confiando en Dios. Él lo que le está diciendo es: usted dé su grito de guerra, usted alabe. Usted diga: yo con Yahvé todo lo puedo. Pero acuérdese de esto: hay que esperar 6 días. O sea que el Señor le va a dar solución a sus problemas, pero en el momento en que Él considera que lo tiene que hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Seguir caminando y seguir calladitos. Si abrimos la boca, abrámosla para alabar a Dios. Así como lo veíamos en el libro de Job, a pesar de los problemas, a pesar de las llagas y del dolor, él decía: bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que él decía: bendito sea el nombre del Señor. Que esa sea nuestra oración: alabar y bendecir a Dios, exaltarlo. Cuando usted alaba y bendice a Dios bajo los problemas, bajo los tiempos difíciles, eso se llama sacrificio de alabanza. Y yo le garantizo a usted que esa oración sube como incienso en la presencia de Dios y llega ya ante Él, y Él va a atender esa oración. Él va a saber: allá viene la oración de mi hermana que está en el grupo Oreb. A esa orebiana, hágale. Eso es buena gente. Esos muchachos sí oran, esos sí alaban, eso. ¿Amén? Amén. Hay que saber esperar. Porque no es cuando yo quiero, es cuando el Señor quiere. 6 días, ¿se acuerdan que el número 7 es el número de la perfección, verdad? 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas. El Señor en 7 días, 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas. El Señor está en total control de la situación. Ese es el número de la perfección. Nos toca a nosotros entonces obrar de esa manera. A la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué: den su grito de guerra. Cuando el pueblo de Israel grita, las murallas se caen. Y dice la palabra de Dios que cada uno entró por donde podía y tomaron la ciudad. Yo pensaba esta mañana, el Señor le gusta que uno atienda los problemas más grandes para que los demás se den cuenta que uno es capaz con eso. Cuando se cae Jericó, cuando Israel toma Jericó, todas las demás naciones alrededor empezaron a temer a Israel. Bárbaros, estos vienen con su Dios. Se dieron cuenta que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Y entonces empezaron a temer a Israel. Y empezaron a hacer pactos y alianzas.
salvo más adelante que se hace una alianza entre algunos de estos reyes para atacar a Israel, entonces Israel tiene que reorganizarse. No, antes de eso pasó una cosa muy interesante que les quiero también mencionar. Resulta que Acán es un personaje que está mencionado en el capítulo número 7 del libro de Josué. La orden de Yahvé era que se destruyera todo. Y Acán se encontró con unas cosas de oro y unas cosas de valor, y él resolvió quedarse con eso. Y entonces se las llevó escondidas y las enterró allá debajo de su tienda. Eso se llama un anatema. Y entonces, cuando el pueblo de Israel salió a enfrentar la siguiente nación, dijeron, no mandemos sino 3,000 personas, que esto está fácil. Fácil. Llegaron allá y los hicieron correr. Y entonces Josué se volteó al Señor y le dijo, pero Señor, ¿cómo así? Si tú me estás favoreciendo y ahora debes haberme dejado en Egipto. Oiga lo que le dice tan atrevido, ¿no? Atrevido. Y sin embargo el Señor le dijo, no, es que el problema es que hay anatema. El pueblo de Israel siempre ha creído que a uno le empieza a ir mal cuando uno peca contra Dios. Nosotros entendemos que Dios tiene misericordia, pero también sabemos que el pecado nos quita la comunión con Dios. Aquí siempre hemos dicho que los 10 mandamientos son como una cadenita que va conectando el cielo con el hombre, a Dios con el hombre. Y cada una de esas 10 argollitas es un mandamiento. Entonces no es que haya un mandamiento que sea más importante que el otro, porque tan pronto uno miente, se totea el anillo de la mentira y se rompe la cadena. Entonces no es que haya un mandamiento que sea más grave que otro, todos son iguales de graves. Y cuando uno rompe la cadena, se rompe la comunicación, la comunión con Dios. Por eso la importancia de Josué, que lleva al pueblo a renovar la alianza. Por eso la importancia de Josué, que empieza a revisar cuál es el anatema, dónde está el pecado que se nos soltó la cadena. Y entonces cuenta la palabra cómo echan suertes, y luego el Señor va mostrando de qué familia es, de qué clan, de qué grupo, hasta que llegan a Acán. Acán le va muy mal, porque acaba apedreado y todo lo que él tenía y su familia, acabaron con todo lo que tenía que ver con Acán y los suyos. Que eso es una cosa que uno tiene que entender en la vida espiritual de un cristiano, y es que el pecado mío puede afectar a mi familia. Mi pecado puede dañar a mis hijos. Como también ocurre lo contrario. Mi santidad, mi vida de pureza, mi buen actuar, mi vida de oración puede ser la forma de acumular bendiciones para mis generaciones. Y está en la palabra de Dios en muchas partes. Cuando el Señor se ofende contra Salomón, fue y le dijo, mira, es que yo a ti te podría, pero en consideración a tu padre, David, no te voy a quitar el trono. Si se da cuenta cómo David hizo todo lo que tenía que hacer para que el Señor lo bendijera tanto que le bendice su familia. Y no es el único, hay otro después en la generación de David, ahorita que no recuerdo el nombre, que también comete una cantidad de torpezas y el Señor le dice por consideración a David, es que no te voy a castigar. Entonces fíjese que no es solamente al hijo siguiente, sino que puede acumular una bendición para más generaciones. Por eso no se conforme con su santidad de hoy, busque más santidad. Porque entre más santidad uno tenga, mayor va a ser la bendición de Dios para proteger nuestra familia. Amén. También nos sirve esta palabra para entender que a veces en nuestras casas o en nuestra vida hay cosas que están como ocultas. Ocultas porque tal vez las ocultamos nosotros, ocultas porque las ocultó alguien más, o ocultas porque llegaron a nuestra vida a través del engaño.
que el Señor nos ayude a identificar en nuestra vida las cosas ocultas, aquello que debemos sacar de nuestra vida, esas anatemas. Hay cosas que vienen del enemigo que de golpe están en nuestra casa. Ay, no, es que esto era de mi abuelita. Sí, pero es que eso es una cosa de la suerte, eso es una cosa, vamos a decir que es un Buda. Eso no es de Dios. Pues si ese es un Dios, pero eso es un Dios con D minúscula, eso es un espíritu, eso no es de Dios Todopoderoso, ¿sí me explico? Ay, pero es que eso es un regalo de mi abuelita, sáquelo. ¿Qué es lo que uno tiene? Uno a veces tiene épocas en su vida en que de golpe estuvo leyendo cosas que no debía leer. ¿Todas están escondidas? ¡Bote esa vaina! ¿Verdad? A veces uno cree que al estándar de hoy las cosas son como más permisibles. No. El mundo ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Pero si usted todavía tiene guardado por allá en el storage, por ahí una caja vieja, un poco de revistas de esas de Playboy, vaya y bote esa cosa. De verdad, créame, si usted estuvo leyendo libros que no eran libros santos, vaya, queme esa vaina. Porque es que, ¿qué hace uno con anatemas en su casa? ¿Sí me explico? Es que uno, ay, el hermano está exagerando, ¿sí? ¿Para qué las guarda? ¿Para qué lo tiene ahí? Ay, es que esto es solamente para la suerte, pero es un jueguito, es una patica de conejo. ¡Bote eso! Ay, y venden cosas que la patica del conejo. No, es que ya se encuentra uno en los aeropuertos hasta cosas de vudú. El enemigo está en todas partes. Usted no se imagina cómo uno, sin darse cuenta, puede estar desobedeciendo a Dios por comprar para su casa una cantidad de cosas que son adornitos bonitos y resulta que son cosas rezadas, contaminadas, llenas de malos espíritus. Entonces revise usted su vida, revise usted sus archivos, revise usted lo que, mire, todo lo que uno no utiliza sabe que debería hacer, regálelo. Todo lo que, hasta la ropa, todo lo que uno no está utilizando, pasó el invierno, ¿verdad? Y usted va y revisa, esta no me la puse, esta no me la puse, sáquelas, esa es la ropa del pobre. ¿Usted qué hace ahí guardando una cantidad de cosas para acumular mugre? Limpie su casa, limpie su vida, limpie su biblioteca, limpie su garaje. Las cosas que no tienen sentido que estén ahí porque tal vez no estamos seguros, saquen eso. Y si no, a la basura. Que el Señor nos ayude a vivir con sencillez y con lo que necesitamos. Como dice la oración que nos enseñó Cristo, el pan de cada día, no hay que tener ahí una cantidad de cosas. Amén. Cuando sale entonces el anatema, dice que todo el pueblo lo apedreó. Sale entonces Josué otra vez, el Señor da la bendición otra vez al pueblo de Israel y empieza otra vez el pueblo a avanzar en sus conquistas. Pero les quiero contar brevemente acerca de lo que pasó en Gabaón. Dice la palabra de Dios, versículo 9, capítulo 10. Josué subió de Gilgal, caminó toda la noche y cayó por sorpresa sobre los amorreos. Yahvé los derrotó. Los israelitas reportaron una gran victoria en Gabaón y los persiguieron hasta la salida de Betorón, hasta llegar a Secá. Mientras subían, Yahvé hizo caer piedras desde el cielo sobre ellos hasta Secá, matándolos. Y fueron más los que perecieron por la granizada que los muertos por la espada de los israelitas. Aquel día en que Yahvé le entregó los amorreos, Josué se dirigió a Yahvé y le dijo, a la vista de todo Israel, detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna paró.
hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Así está escrito en el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día igual ni antes ni después en que Yahvé haya obedecido una orden de un hombre. Es que Yahvé peleaba por Israel. Palabra de Dios. Usted no ha escuchado aquí cantar, ¿verdad? La cancioncita esa que dice, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Elías oró y fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. ¿Ya lo vio, hermano? Elías oró y fuego cayó. Otro día hablamos de Elías porque eso también es espectacular. El obrar de Dios cuando descendió con fuego sobre el altar es espectacular. Pero, mire, Josué le dice, sol detente. Usted se puede imaginar la relación que tenía Josué con el Señor. Estamos hablando de acumular santidad, ¿verdad? Estamos hablando de una cadena que une el cielo con la tierra. Esta relación de Josué y el Señor era supremamente estrecha, supremamente cercana, tan cercana que este hombre es capaz de decir, sol detente, luna detente, y saber que Dios está detrás de él, respaldándolo. ¿Se imagina? Por ahí he estado escuchando una canción de música cristiana y dice de una manera tan hermosa, dice este cantante que es un poeta, dice, Señor, quiero estar tan cerca de ti que yo pueda sentir tu respiración. Quiero estar tan cerca de ti que tu palpitar y el mío sean uno solo. Y yo digo, Josué, qué machera. Este hombre estaba tan cerca del Señor que él decía cualquier cosa, Dios decía, hágale. ¿Se imagina? Nosotros tenemos el mismo Dios. Es más, lo tenemos más cercano. Porque lo tenemos en Cristo, que ya vino, que ya estuvo con nosotros y que está en medio de nosotros. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es empezar a alimentar esa relación. Tenemos que empezar a que nuestra mente esté sintonizada con el Señor. Que el Señor sea nuestro pensamiento al levantarnos, al bañarnos, al desayunar, al manejar, al trabajar. Que el Señor esté en nosotros todo el tiempo. Es tan importante que nosotros hagamos algo en nuestra vida para que lo tengamos presente, porque es que a uno se le olvida. Uno acaba de ver el milagro y se le olvida. Pero lo importante es que nosotros tengamos ese propósito de empezar a tenerlo a Él cerquita. Así estemos pasando por la prueba. Y así en la prueba, compárelo con Jericó, estemos pasando por el día 3, todavía dándole la vuelta a la muralla, callados. Que nuestro pensamiento esté en Él, que nuestra mente esté en Él, que nuestra fe esté en Él, que nuestra respiración esté con Él, que nuestro palpitar esté con Él. Amén. Amén. Hermanos, inclinemos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche nos presentamos ante ti en humildad, en alabanza y en adoración ante ti, Señor, porque tú eres el Rey del universo, el dueño de todo lo que existe, con todo el poder, con toda la autoridad. Queremos, Señor, reconocer que estamos viviendo batalla espiritual y que nuestras armas son armas espirituales, Señor. Tú das la batalla por nosotros.
Por eso, Señor, queremos hacer como los israelitas en Jericó. Queremos ponerte a ti por delante, Señor. Queremos llevar por delante de nuestra pelea la santidad. No nuestra boca, no nuestros argumentos, no nuestra pelea, no nuestro abogado, no, la santidad. Porque tú vas a dar la pelea, Señor. Pueda que pasen 6 días en que nosotros vayamos en santidad, callados, dando la vuelta al problema, esperando en ti, Señor. Pero confiando en que sabemos con absoluta y total seguridad que en el día séptimo, Señor, vamos a dar ese grito de alabanza y esas murallas van a caer, Señor. Porque tú tienes todo el poder, porque tú tienes toda la autoridad, porque tú controlas, Señor, todo el universo. Si es necesario que nuestros enemigos corran porque las piedras de granizo los acaban, tú lo haces, Señor. Si es necesario que los muros se rompan, las paredes se destruyan, tú lo vas a hacer, Señor. Si es la dureza del corazón, tú vas a ablandar el corazón de esa persona que nos persigue. Si es la falta de iniciativa, la falta de decisión, la falta de compromiso, de entrega contigo, Señor, tú vas a proveer los medios para que estas personas te encuentren y para que se entreguen a ti y para que siendo uno contigo, Señor, renueven sus vidas y así se solucionen los problemas que vienen por esta fuente, Señor. Tú, Señor, tocas la vida de nuestros hijos, tocas la vida de nuestros seres queridos. Tú, Señor, haces la obra en cada uno de ellos porque tú estás en control. Nosotros te damos la libertad, Señor, para que seas tú el que obre y que nos ayude en esta batalla espiritual, Señor. La victoria será tuya, Señor, porque la batalla es tuya, Señor, y nosotros somos tus soldados, dispuestos a hacer tu voluntad, renovando nuestra alianza contigo a través de Jesucristo el Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.